Y si os digo que por una vez hay que aplaudir a una plataforma de streaming por hacer un buen podcast con una buena producción y hacer las cosas muy pero que muy bien, vamos a conocer el caso del podcast oficial de la serie Percy Jackson y los dioses del Olimpo. Te damos la bienvenida al otro lado del micrófono. Al otro lado del micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. 10 minutos. Muy buenas, hoy te abro las puertas de mi Metapodcast diario para hablarte del mundo del podcasting como solamente se puede hacer desde dentro. Yo soy Jorge Marín, grabando desde los micrófonos de EOB Productora y estás al otro lado del micrófono. Hoy quiero hablaros de una plataforma de vídeo bajo demanda, una de las grandes además, que no solamente ha sabido hacer un podcast en condiciones, sino que se ha acercado casi a la perfección. Pero le ha faltado nada más que un par de detallitos. Bueno, esto ya es ponerse muy exquisito, pero ya sabéis a lo que me refiero. Veréis, el pasado 28 de enero recibí una notificación en Twitter, todavía me resisto a llamarlo X, por parte de David Carretero, Lord Mizantir, que decía, esto seguro que le interesa a EOB, si no lo ha visto ya, claro, guiño guiño. Y yo de primeras no sabía de lo que estaba hablando porque dije, uy, que si no me enlaza nada, ¿qué dice? Hasta que vi el post al que estaba respondiendo David, y era una publicación de la cuenta Crossover Serie que decía, los podcasts llegan a Disney Plus España. Por el momento en España solo está disponible el de la serie Percy Jackson. En otros países también hay de Solo asesinatos en el edificio, Tell Me Lies. Se avanza a Netflix, que en Estados Unidos ya han llegado, pero no en el resto del mundo. Y bueno, esto no es que sea una gran novedad, ¿no? Ya que, como indican desde esta cuenta, pues no es el primer podcast que llega a la plataforma, ni tampoco es la primera plataforma que incluye un podcast en su catálogo. Lo hemos visto en Netflix, incluso Filmin tiene 2 o 3 podcasts, como se merece, por lo que me comentó Aguel hace unas semanas y no sé quién más me lo dijo por Twitter hace tiempo, pero bueno, esto de la llegada del podcast de Percy Jackson a Disney Plus no sería una gran noticia, ¿no? No sería, digamos, digna de destacar hasta el punto de dedicarle un capítulo como es este que estás escuchando. Sin embargo, lo he querido traer porque me parece que, por raro que parezca, lo están haciendo al menos un poquito mejor que toda su competencia. Dejadme que os ponga un poquito en contexto y enseguida os cuento a qué me refiero. Para todos aquellos y aquellas que no conozcan a Percy Jackson, se trata de una saga literaria juvenil en la que un adolescente descubre que su padre es ni más ni menos que el mismísimo Poseidón. De ahí su nombre Percy, que en realidad hace referencia a Perseo, ya que, como irá descubriendo el protagonista, y nosotros lo haremos con él, los dioses y los monstruos griegos son reales en esta ficción. Esta saga literaria cuenta con más de 7 libros, 2 películas, una serie en Disney Plus y ahora además un podcast oficial, porque podcasts no oficiales tiene miles. Y os lo digo de buena tinta, ya que he buscado en Podchaser intentando averiguar un par de datos sobre este lanzamiento para este capítulo. Pero claro, en estos miles de podcasts tenemos que tener en cuenta que se suman también los audiolibros dedicados a sus libros. Pero bueno, que es un universo bastante potente, ¿no? Es todo un fenómeno, vaya. Quizás un poquito por detrás de la saga de Harry Potter, ya que tiene muchos más años, han dedicado muchas más películas, muchos más libros, mucho más fandom, pero bueno, algo parecido entre comillas. La serie de Percy Jackson en Disney Plus estrenó su segunda temporada a finales del 2025 y a su vez decidieron realizar su propio podcast oficial. Hasta aquí, bueno, algo no muy novedoso, ¿no? No es la primera vez que una plataforma de streaming acompaña una producción con un podcast oficial dentro de su plataforma. Pero lo que sí es novedoso es que lo hayan hecho tan bien. Me explico. Como imaginaréis, tanto las películas como la serie están rodadas en Estados Unidos y por consiguiente originalmente están grabadas en inglés. Ya digo, las series, las películas, los podcasts. Y el personaje encima del personaje de Percy Jackson vive en Long Island, o sea que más fácil no lo pueden tener para encajar su historia dentro de los Estados Unidos. Lógicamente el podcast también está en inglés, pero aquí es donde empiezo a ponerle puntos positivos a esta producción. Y es que el presentador del podcast es uno de los actores de la propia serie, concretamente Aryan Simhadri, quien da vida en la ficción a Grover Underwood, el mejor amigo de Percy y que es un sátiro disfrazado mediante magia como un niño de 12 años.
Y aquí es donde viene, ya digo, los primeros puntos positivos de este podcast. Dejadme que os ponga los primeros minutos del podcast para seguir hablando de él. Bien, el podcast va a empezar. ¡Vamos allá! Sí, lo sé, lo siento. Estoy intentando contactar con Jason Mantzoukas y no contesta. ¿Jason? Soy yo. Te llamo de... ¿Qué diantres? ¿De dónde has sacado mi número? Necesito consejo. Disney me ha pedido que haga esto del podcast y estoy muy ilusionado, pero muy nervioso. Un par de consejos. Tú eres el presentador, ¿vale? Eso quiere decir que el control lo tienes tú, por lo que debes mandar sobre los miembros del panel. ¿Cómo se hace eso? Tienes que buscarte una silla un poco más alta que las de los demás para estar más alto que ellos. Estarás en posición de poder y ellos te respetarán. Tú serás el alfa. Serás quien haga las preguntas y más les vale contestar. Ejercer mi poder. Vale, hacer que se sientan incómodos porque soy mejor que ellos. Sí, en el primer episodio debes meterles caña. Va a venir Walker, el prota, y... ¿Quién? Walker interpreta a Percy. Ah, Walter, sí, vale. Y Leah, que interpreta a Annabeth. Fantástico, lo hará genial. Los dos lo harán genial y vendrá Daniel Dimmer. ¡Ah, el cíclope! ¡Qué guay! Sí. ¡Qué emoción conocer a un cíclope en persona! Va a ser genial. Y me alegro de que le dieran el papel a un cíclope. Hola a todos. Bienvenidos al podcast oficial de Percy Jackson y los dioses del Olimpo. Sí, amigos y amigas, sí, lo habéis oído bien. El podcast no solo está en inglés, sino que también está doblado al español. Y esto es todo un puntazo. Que se hayan dejado el dinero en hacer un doblaje de un podcast que acompaña una serie, me parece, vamos... O sea, tengo que aplaudir a Disney porque normalmente, como mucho, te lo dejan con subtítulos y hay veces que ni eso. Así que se hayan tomado la molestia en doblarlo para adaptarlo al público español, que no latinoamericano. Luego hablaré de esto. Este es un doblaje en español, porque para el latinoamericano han hecho otra cosa distinta, que no un doblaje. Pero bueno, actualización del Jorge del presente. Bueno, el presente para vosotros, el pasado para mí, del futuro que ha grabado. Bueno, ya me entendéis. He encontrado la versión latina de este podcast y no solamente está en Disney Plus doblada, sino que además está en YouTube. Así que, también quiero corregirme porque muchas veces digo es en español y en realidad quería decir en castellano de España, pero bueno, ya me entendéis. Nada, deciros eso, que he encontrado la versión en latino de este podcast y está también en YouTube. Lo que no he encontrado es en las plataformas de podcast. Ahí sí que solamente está en inglés, en el idioma original. También me gusta mucho esta presentación, ¿no?, que ha hecho Arian o Grover, dependiendo cómo lo miremos, su personaje en la ficción o el propio actor. Y la otra persona que habéis escuchado es Jason Mantzoukas, quien interpreta a Dionisio en la serie y tal y como ocurre en estos primeros minutos del podcast, le hace consejos a los personajes, en este caso aconseja a Arian sobre cómo debe preparar el podcast. En la serie lo que hace es ser responsable del campamento mestizo, que es el lugar secreto donde entrenan estos jóvenes adolescentes que son semidioses y que también este campamento está ubicado en Long Island. O sea, que en el podcast siguen jugando un poquito con estos papeles de aprendices, amigos, mejores amigos, preadolescentes que no saben lo que es exactamente lo que tienen que hacer. Bueno, como imaginaréis, por este podcast que presenta, digamos que aquí el papel principal lo tiene Arian, no es el protagonista, sino que en la serie es un secundario, pero por el podcast pasan todos los protagonistas de la serie, como Walker Scobell, que es el propio Percy Jackson, Leah Saba Jeffries, que interpreta a Annabeth Chase, una de las hijas de Atenea, además de Daniel Dimmer, que da vida a Tyson, un medio hermano de Percy que es un cíclope. Bueno, hasta aquí todo medio normal, ¿no? Salvo lo del doblaje en español, que oye, un detallazo por parte de Disney Plus, para que todos aquellos fans de la saga que además quieran disfrutar de ese punto extra, ¿no?, de un podcast sobre tu saga favorita, donde entrevistan a los actores, sobre sus personajes, y bueno, además, pues oye, que lo puedan hacer cómodamente en su idioma materno. Y otro gran punto a destacar es el hecho de que el podcast se puede ver en la plataforma Disney Plus y además ver y escuchar en abierto, o sea, fuera de la propia plataforma, que es un complemento perfecto que además le sirve como estrategia de marketing y promoción fuera de la plataforma Disney Plus.
Aunque aquí tengo que pegarles un pequeño tirón de orejas porque la versión en audio solamente está en inglés, aunque está en todas las plataformas, ojo, pero la versión audiovisual, la versión del vídeo, también está en YouTube y es ahí donde está subtitulada en la cuenta de Disney Latinoamérica. Pero bueno, oye, esto es un gran paso, ¿no? Que se hayan dado cuenta de que realizar un podcast puede ser una muy buena estrategia de promoción, para que los seguidores de esta serie o los seguidores de Percy Jackson, que son bastantes, pues estén pendientes de lo que hace Disney en su plataforma, aunque no estén dentro de la plataforma, me parece todo un acierto. Yo personalmente hubiera publicado la versión doblada en español a través del canal de Disney en España. Bueno, ya que lo han hecho, pues hombre, qué menos. A lo mejor lo hacen, a lo mejor me escuchan y dicen, oye, vamos a hacerle caso a Jorge y vamos a publicarlo en YouTube y en Spotify. Y hombre, que ya lo que tenemos aquí, si lo estamos haciendo con la versión en inglés y subtitulada para Latinoamérica, pues que mejor que hacerlo en español también. La verdad que me parece todo un acierto por parte de Disney que haya acompañado los 8 episodios de la segunda temporada de esta serie con estos 8 episodios del podcast y que, oye, ojalá y sirva para que lo hagan con otros títulos y nos acostumbren a tenerlo también doblado a varios idiomas. Además de disfrutarlo de su catálogo, que esto ya es como, pues madre mía, se les ha ido la cabeza. ¿Qué está pasando aquí? A mí personalmente me han ganado y me da cierta pena no ser seguidor de esta saga o de esta serie para disfrutar del podcast como se merece. Pero bueno, no quiero despedirme sin dar las gracias a David por acordarse de mí y enviarme este chivatazo y sin recordaros que voy a dejar el enlace al podlink del podcast oficial de Disney sobre Percy Jackson y los dioses del Olimpo. El audio solamente está en inglés, pero también voy a enlazaros el canal de YouTube donde podéis verlo con subtítulos incluidos, si queréis verlo, y si queréis verlo y escucharlo en castellano, pues en este caso tendréis que buscar Percy Jackson en vuestra cuenta de Disney Plus, donde encontraréis las películas, las series y ahora además el podcast. Todos estos enlaces que os he comentado los tendréis disponibles en las notas del episodio y en la web, alotoladodelmicrofono.com. Será allí, en la web, donde encontraréis todos los episodios anteriores organizados por fecha, además de los enlaces al canal de difusión en Telegram y de WhatsApp y todas las formas de apoyar este proyecto, desde las suscripciones a través de Ko-fi o los patrocinios de las próximas entregas de este Metapodcast diario. Y por último, podéis suscribiros también a la newsletter de EOB Productora, Podcasting por Escrito. Y con esto me despido y regreso a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.